El Parlamento andino lo componen 5 países, claro, todos en torno a la cordillera de los Andes: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. Es una institución muy conocida en nuestro país, por eso queremos hablar de ella a través de su secretario general, quien ha estado visitando la región de los lagos por un tema bien particular que ya lo analizaremos. Eduardo Chiriquinga, eso es, nuestro invitado en esta oportunidad. Gracias por estar con nosotros, secretario. Muchas gracias por la invitación, realmente complacido de estar en Chile y en la región de los lagos y en este programa de televisión, pues presto para que la audiencia del canal pueda conocer qué es lo que hace el Parlamento andino. Claro, decíamos que hay 5 países que lo componen, entre ellos Chile, claro está. ¿Cuántos parlamentarios hay por país? ¿Cuántos parlamentarios tiene esta institución y por qué nace? Bueno, cada país que está representado en el Parlamento andino tiene 5 parlamentarios. En el caso de Ecuador, Perú y Bolivia son electos mediante voto popular con la tarea exclusiva de ser parlamentarios andinos. Y en el caso de Chile y Colombia son designados desde los congresos de la República. El Parlamento andino nace en 1979 por la necesidad de dotarle a la Comunidad Andina de Naciones de un organismo legislativo de representación ciudadana que sobre todo tiene la tarea de armonizar las leyes de nuestros países, de fortalecer los procesos de participación ciudadana y de generar desde la integración andina un escenario que fortalezca la integración latinoamericana y caribeña. El Parlamento andino viene cumpliendo esos propósitos misionales, pero adicionalmente hemos establecido como institución la necesidad de fortalecer los procesos de gobernanza, de fortalecer los estados de derecho, y en ese propósito hemos creído fundamental regionalizar en la comunidad andina los procesos de política pública. La sede de ustedes está en Colombia, en Bogotá, ¿no? Así es, nuestra sede está en Bogotá y allá concurren todos los meses los parlamentarios de los 5 países para la última semana de cada mes. Ahí trabajamos en sesiones, 3-4 días, dando seguimiento al plan de gestión institucional. Ahora mismo, a partir del 28 de junio y hasta el 1 de julio, inclusive, tendremos las sesiones correspondientes al mes de junio. ¿Y qué se discute? ¿Dónde está el aporte del Parlamento andino, por ejemplo, a una cantidad de países como los nuestros tan variopintos y de vaivenes políticos tan diversos? A ver, uno de los temas que está copando nuestra agenda en este momento es el tema migratorio. Ayer casualmente estábamos en un evento internacional de manera virtual, haciendo uso de las plataformas tecnológicas, y en donde expertos de América Latina y el Caribe, junto con parlamentarios andinos y junto con representantes de los gobiernos, estaban discutiendo el tema migratorio, pero dando un paso hacia adelante para dejar de discutir en las causas de la migración, que sin lugar a dudas es un tema importante, fundamental, pero que les corresponde resolverlo a los gobiernos para generar otro tipo de debate, y que tiene que ser desde los organismos de integración, cómo unificamos criterios, políticas, de tal suerte de que propongamos salidas a la crisis migratoria. Más allá de las causas, en donde está la pobreza, en donde está la política, en donde está la misma necesidad y la voluntariedad de la población de querer ir hacia otro tipo de destino para mejorar sus condiciones de vida, también están las consecuencias de la migración. Y uno de los temas que más nos tiene preocupados como países y como región son lo que genera la migración. En muchos casos los temas de inseguridad, en muchos casos la falta de empleo a los migrantes, y en muchos casos inclusive procesos xenofóbicos que surgen desde la precarización de la situación laboral, en donde el poco empleo que existe en un país es captado por los migrantes, a quienes en muchos casos desafortunadamente ciertos empresarios, por obviar sus obligaciones sociolaborales, precariza el empleo, contrata un migrante, no lo paga bien
y el migrante también frente a su desesperanza de su situación económica. ¿Qué se va a hacer desde el Parlamento? Desde el Parlamento estamos planteando una agenda unificada de los parlamentos de integración de América Latina y el Caribe para que todos señalemos una propuesta que permita trabajar de manera conjunta con los gobiernos en resolver estos temas. Hace 15 días tuvimos una delegación de parlamentarios andinos en la frontera entre Chile y Perú, precisamente resolviendo un tema de movilidad de migrantes venezolanos que querían voluntariamente retornar a su país. Entonces, el Parlamento hizo gestiones directas con las cancillerías de Venezuela, de Perú y de Chile para facilitar el que estos migrantes retornen a su país. Y entonces hicimos las gestiones directas para que, en este caso, el gobierno de Venezuela facilite un avión. Claro, yo recuerdo la imagen ahí de cuando ellos retornan precisamente que les permitió retornar voluntariamente. Entonces el Parlamento andino no solo que ya está proponiendo políticas, sino que está involucrándose directamente en la solución de estos problemas. Claro, como usted bien dice, aquí lo importante es generar política, porque la solución puede ser momentánea, colocar un avión, gestionar un llamado a un canciller versus un ministro de Relaciones, pero ¿cómo se ve a largo plazo entendiendo la realidad de Venezuela? Porque fundamentalmente, colocándole nombre y apellido, Chile tenía un nivel de migración importante desde Perú, desde Bolivia, que era normal habitualmente, pero cuando viene el fenómeno de Venezuela, ya Colombia lo vivió Ecuador, lo vio Perú, que en un momento fue casi una forma de pasar hacia Chile, y se ha vivido sin duda acá en la parte más austral del continente. Entonces, ¿qué se hace frente a un fenómeno que es puntual, pero que es muy dramático, como el de millones de personas moviéndose por Sudamérica? A ver, yo creo que los problemas son de fondo y tienen que ver sobre todo en cómo se garantiza a la población migrante el que tenga acceso a las mínimas garantías y a los mínimos derechos que les asiste como población, como seres humanos. Usted lo acaba de decir, en varios momentos de nuestra historia como estados de derecho, hemos tenido poblaciones que han migrado. Nosotros los ecuatorianos tuvimos una oleada migratoria impresionante en el año 2000, que generó que casi 3 millones de ecuatorianos se vayan a vivir fuera del país, en Europa y en los Estados Unidos de América. En la década de los 70, en el siglo anterior, colombianos y ecuatorianos, por el fenómeno migratorio del boom petrolero en Venezuela, casi 5 millones de colombianos viviendo en Venezuela. Entonces, estos fenómenos migratorios son cíclicos y obedecen a distintas circunstancias. ¿Cómo lo proponemos resolver? Muchas veces tiene que ver el tema de la economía. Sí, generalmente es un tema económico. Acá la Patagonia chilena, por ejemplo, en los años 50, 60, hasta los 70, muchos chilenos migró hacia el sur argentino. Muchos hicieron familia, el sur argentino ya está plagado de familias chilenas, por ejemplo. Y seguramente luego del corralito, claro, muchos argentinos migraron a Chile, que entonces para nosotros los países latinoamericanos era un referente de desarrollo. Entonces, en esas circunstancias, ¿cómo abordamos la migración? Yo estoy convencido de que hay que encontrar salidas, pero que tengan financiamiento, porque es lo mínimo que se debe plantear. Hay que dejar la retórica, hay que dejar la filosofía, que son bastante importantes para entender las razones de la crisis, pero hay que buscar salidas. Y yo creo que ahí hay que exhortar, exigir a los organismos que financian varios procesos de política pública en el mundo, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, hoy Banco de Desarrollo de América Latina. Claro, muchos han mirado hacia el cielo en este deberían tener la obligación de generar políticas de canje de deuda que nos permitan ubicar recursos que se destinen a generar empleo y a generar seguridad sociolaboral para los migrantes. Yo creo y estoy convencido de que no hay una actitud hostil de nuestros ciudadanos latinoamericanos hacia nuestros hermanos migrantes. Lo que genera esa hostilidad en cierto momento es el poco empleo que termina siendo precarizado. Pero por tanto yo creo que hay que poner condiciones inclusive a los países que de cierta manera están generando esa migración para que mejoren las condiciones de su país y en algún momento le ofrezcan al migrante la posibilidad de un retorno voluntario. Nosotros lo hicimos en Ecuador. En el 2008 y en el 2009, el gobierno del presidente Correa generó toda una política de retorno voluntario y tuvimos aproximadamente 600,000 personas que volvieron al Ecuador.
y en donde se les garantizaba el acceso a empleo, el acceso a educación, que fueron condiciones que no tenían en un momento determinado y que les obligó a migrar. Entonces yo creo que parte de la propuesta del Parlamento andino también está pasando por esa garantía de que en un momento dado el Estado, que por alguna circunstancia está generando la salida de connacionales, en un momento también tenga las condiciones de volver voluntariamente a su país. Estamos conversando con el secretario general del Parlamento andino, Eduardo Chiliquinga, ecuatoriano de origen. El Parlamento andino, le recordamos, y estas conversaciones ha surgido, está en Bogotá, justamente en Colombia. Ahora, con realismo político, usted es un hombre de bastante experiencia, por lo que me ha contado, fue viceministro también en el gobierno del presidente Correa en Ecuador. Países como los nuestros, como le decía anteriormente, con tanto vaivén político, en Perú bien sabemos la situación que existe, la de su propio país, en Ecuador, en Colombia ni hablar, con lo que pasó en su momento, con la violencia, la guerrilla, etc. En países tan diversos como los nuestros, Chile, que ha tenido sus propios procesos también durante los últimos años, ¿se pueden tomar medidas, unificar criterios respecto a la migración cuando se está conversando con un gobierno y hay países que en un año pueden tener hasta 2 presidentes sin que hayan sido electos democráticamente, digamos? ¿Cómo se hace política andina a través del Parlamento andino en países con tanta inestabilidad política? Bueno, yo creo que uno de las tareas misionales que tiene el Parlamento andino pasa precisamente por estar muy pendiente de los procesos que garantizan la democracia y el Estado de Derecho. Yo creo que es importante trabajar desde las instituciones del Estado para que la experiencia nos vaya generando aprendizajes a nivel interno. Creo firmemente en la autodeterminación de los países para encontrar desde los actores sociales el camino que reafirme los estados de derecho y que genere solidez y robustez democrática en las instituciones de un Estado. Ese es un primer elemento que es determinante. Y un segundo elemento que pasa porque las crisis políticas se resuelvan al amparo de lo que disponen las constituciones políticas. En Perú hubo una crisis política que la resolvieron los peruanos en función de las disposiciones constitucionales. Hubo un relevo presidencial, salió el expresidente Castillo y asumió la vicepresidenta Boluarte. En el Ecuador se estaba realizando un juicio político al presidente Lasso y el presidente Lasso, también implementando un tema constitucional, decretó la muerte cruzada, que es la necesidad de adelantar elecciones. Por tanto, cuando se implementan esas medidas, así sean por primera vez, puede generar extrañeza a nivel internacional, pero lo importante, repito, es que esas crisis políticas siempre se procuren resolver en el marco de lo que disponen las constituciones políticas, porque luego, finalmente, en el reclamo de la ciudadanía, el reclamo que se realiza en las calles, tiene que ver con la necesidad de que los gobiernos, no solo en campaña electoral, sino mantengan ciertos esquemas de contacto con la ciudadanía que les permita estar retroalimentando lo que la ciudadanía quiere y espera de sus gobernantes. Entonces creo que ahí, en el tema de la democracia, de la vigencia de los regímenes democráticos, mucho tiene que ver el cómo los gobiernos mantienen la relación con la ciudadanía. Creo firmemente en que los mandantes son los que marcan el camino y creo que los gobiernos tienen que estar siempre en contacto permanente con la ciudadanía. ¿Por qué no ha costado tanto en Sudamérica, ya para terminar esta parte política, para que hablemos ahí de patrimonio y también de lo que ha ocurrido con Monteverde? ¿Por qué en Sudamérica cuesta tanto armar instituciones internacionales fuertes? ¿Por qué no? Claro, llevamos siglos de diferencia probablemente con Europa, pero Europa ha logrado una integración parlamentaria, primero económica, etc. Y hoy día está la Comunidad Europea. ¿Por qué en Latinoamérica y en Sudamérica en lo particular, habiendo varios intentos, Mercosur, y podemos dar una larga lista de siglas, de instituciones que han tratado de generar esta necesaria interrelación entre los países y no se ha podido tener fuerza para eso?
A ver, en Europa, a pesar de las diferencias culturales, las diferencias idiomáticas, las asimetrías económicas y comerciales, Europa creo que tuvo el acierto de unificar una agenda integracionista que busque el desarrollo del continente. Y creo que esa es la apuesta por la que dio resultado un proceso que en cierto momento ha tenido una fractura con el Brexit, con la salida de Gran Bretaña del proceso europeo, pero que pudo ser solidificado en función de revisar qué es lo que estaba pasando alrededor de eso que en parte fracturó el proceso de unificación europea. Pero creo que esa crisis los fortaleció. ¿Por qué en Latinoamérica hemos tenido tantas propuestas y poca duración de esos procesos? Pues creo que ha habido ciertos procesos que han tenido un énfasis ideológico, y no es que esté mal que se haga política desde los esquemas de integración. Lo importante es que se unifique la política pública como esa posibilidad de servir desde los órganos de integración como un proceso que fortalezca los estados y que fortalezca los procesos democráticos. Entonces es una cuestión de enfoque. Pero luego creo además de que los organismos de integración fundamentalmente debemos trabajar en la construcción de una agenda que unifique y priorice las políticas públicas en nuestros países para que juntos vayamos resolviendo problemas que son transversales en la región. Nosotros desde el Parlamento Andino venimos haciendo un esfuerzo en los últimos años. Hemos convocado a las cumbres de integración de la integración, que son precisamente nuestra invitación al Parlamento Latinoamericano, al Parlamento Centroamericano, al Parlamento del Mercosur, para que juntos los 4 parlamentos de integración de América Latina y el Caribe construyamos una agenda que nos permita ser más eficientes, construyamos una agenda que nos permita compartir fortalezas y que nos permita también superar esas debilidades propias de una falta de experiencia en la gestión pública o de la falta de inversión en la función pública. Entonces, desde esa perspectiva, hace un mes atrás en Panamá estuvimos reunidos los 4 parlamentos para trazar una ruta que la ponemos al servicio de los países, de los estados. Y luego empezando a convocar a una serie de ejes temáticos que nos permitan enfrentar de manera conjunta esos procesos. Hemos creado la red de universidades acreditadas, que es la propuesta del Parlamento Andino para buscar estándares de excelencia académica. Tenemos ya 25 universidades de los 5 países que están aceptando esta propuesta del Parlamento Andino para buscar estándares de calidad. Ayer ingresó la Universidad de los Lagos a esta red. En esta semana de trabajo aquí en Chile se han comprometido a ingresar la Universidad Católica, la Universidad de Chile. El día martes estuvimos en La Serena incorporando a la Universidad Católica del Norte. Por tanto, creo que el mecanismo más idóneo para fortalecer los procesos de integración está en el trabajo conjunto. En el mes de septiembre estamos generando la primera red de autoridades territoriales de la región andina. Vamos a reunir aproximadamente 100 alcaldes, gobernadores y prefectos en Bogotá para discutir estos temas. Mire usted cómo guardamos coherencia entonces desde la propuesta integracionista. Lo que trabajamos con los parlamentos de integración en Panamá lo estamos colocando en ejes que son trascendentales para el fortalecimiento de nuestra estructura social. El eje educativo es uno, el eje de autoridades territoriales es otro. Y en esa agenda territorial están los temas de seguridad ciudadana, de cambio climático, de patrimonio cultural, los temas que tienen que ver en cómo se implementan a través de política pública desde los estados. Entonces creo que la apuesta es esa y desde el Parlamento Andino estamos apuntalando primero la unificación de criterios y segundo el trabajo conjunto intersectorial, interdisciplinario con los estados para que precisamente lleguemos con esa propuesta hacia el beneficiario que debe ser la razón de nuestro trabajo y que son los ciudadanos.
Eduardo, usted ha hablado de patrimonio cultural. A propósito de lo mismo, estuvo una reunión importante acá en la zona porque, bien sabemos, al sur de Puerto Montt se encuentra el sitio arqueológico de Monteverde, excavado en la década de los 70 por Tom Dilligey, este arqueólogo estadounidense que trabajaba para la Universidad de Australia y que lo sigue haciendo en la actualidad, y que determinaron finalmente, y así fue aceptado por la comunidad científica internacional, que es el sitio más antiguo de América. Y usted vino también a generar una gestión, un reconocimiento a este lugar en términos internacionales, porque hay un objetivo a futuro también de crear un museo en la zona y de que se establezca como un sitio de patrimonio mundial por parte de la UNESCO. ¿Qué es exactamente el trabajo que hicieron ustedes y qué está en esta declaratoria? Bueno, la declaratoria de patrimonio inmaterial, de patrimonio cultural, pasa por algunos parámetros. El primero, de orden técnico. Nosotros usamos los mismos estándares de la UNESCO, que es la instancia que declara como patrimonio mundial a ciertos elementos, bienes, personas, instituciones del mundo. Entonces, lo primero es que una vez que se planteó por parte del parlamentario chileno, senador de la República, Fidel Espinosa, esta propuesta en el Parlamento andino fue recogida, se hicieron los informes correspondientes de carácter técnico y luego fue aprobado por unanimidad de todos los parlamentarios. Y precisamente se encargó que conjuntamente con el senador Espinosa podamos hacer la entrega correspondiente a las autoridades locales. Eso como un primer elemento. ¿Qué genera esa declaratoria? Pues genera un primer paso para que, como se les explicaba hoy a las autoridades locales, ellos puedan plantear ya un segundo paso, que es buscar la declaratoria mundial de la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad, en donde el Ministerio de Cultura y en donde las autoridades locales y regionales deberán hacer ese esfuerzo de un trabajo conjunto que permita acceder a esa declaratoria mundial. ¿Qué genera esas declaratorias? Generan la posibilidad de buscar alianzas estratégicas que permitan financiar los proyectos. Permite que se busque en la cooperación internacional el propósito de seguir posicionando a esta parte de Chile, a esta parte de la región de los lagos, como un destino turístico-cultural. Mire usted cómo en Europa todo lo que implica vestigios arqueológicos se tienen como un propósito fundamental de inversión. Es que a veces partimos de un mal enfoque de que esto nos genera un gasto público. No, esto nos genera una inversión de recursos públicos que nos permite a la larga, en un concepto de costo-beneficio, entender que hay que recuperar los temas patrimoniales más allá de un tema técnico o, como lo ven los científicos, como una necesidad de mantener en la memoria del ciudadano los temas de identidad, de dónde somos, de dónde venimos, cómo estamos aquí presentes. Y creo que esta posibilidad de respaldar el tema de Monteverde pasa por ese propósito. Pasa además porque la posibilidad de generar un museo va a mantener vivo el enfoque de darle la importancia a un patrimonio histórico, y va a generar algo más que implica la posibilidad de que ese museo se convierta en un destino turístico cultural para nacionales y extranjeros. Entonces, mire usted como una medida que aparentemente tiene carácter científico termina siendo esencial en la identidad de nuestro pueblo y termina siendo esencial en la posibilidad de convertir a ese tema en un destino turístico cultural como lo hacen los grandes países europeos. Bien, pues Eduardo, le quiero agradecer que haya estado con nosotros para hablar, para conocer lo que es el Parlamento andino y por supuesto conocer más detalles de lo que ha sido esta declaratoria que ha hecho esta institución también al sitio arqueológico de Monteverde, que está aquí en Puerto Montt. Yo entonces una vez más le agradezco a Eduardo Chirisquinga, que es el secretario general del Parlamento andino, que ha estado con nosotros aquí en Vértice TV en esta conversación de la semana. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, siempre a su orden.
realmente complacidos de estar aquí en un programa que es de tanta sintonía y audiencia, no solo para Puerto Montt, sino para toda esta región y en gran parte de las regiones de este maravilloso país. Un gusto, como siempre, compartir con usted. Bueno, hasta una próxima oportunidad. Ahí con el Muchas secretario general del Parlamento Andino, y gracias a ustedes también por la sintonía en nuestro sur de Chile, y en cualquier instante estamos nuevamente conversando acerca de los temas que nos interesan en esta parte del mundo. Hasta pronto.